Yo creo que la música que hacen los evangélicos, porque prefiero hablar más de música que hacen los evangélicos en vez de música evangélica. La música evangélica no necesariamente es mala toda, pero en conjunto hace daño. Y quiero explicar por qué hace daño. El primero es el factor muerte por inanición. Sabemos que cuando a uno le gusta un autor o cantante o artista, lo que uno suele hacer, por lo menos las personas que son muy aficionadas a la música, es tomar todos los álbumes, toda la producción, todos los cantos, y muchas personas se habitúan a oír todo el día ese tipo de música. Porque es que no es que se oiga una canción, sino que la gente pone su emisora evangélica, o pone su CD evangélico, o pone su lista de reproducción en el computador evangélica, y está oyendo eso todo el día. Y es esa costumbre sobre todo la que hace daño. Si yo tomo un evangélico que está proclamando la grandeza de Cristo que lo salvó, ¿cómo va a hacer daño eso? Eso no hace daño. Y eso es parte de nuestra fe. Pero el problema es que la gente no oye la música de esa manera. El problema es que la gente en la realidad oye la música como un acompañante de su día y a veces de su noche. Ahí empiezan los problemas. Y el primer problema se llama muerte por inanición. Si yo estoy oyendo autores evangélicos o cantantes evangélicos durante todo el día, yo no voy a oír nada que sea adoración eucarística. Significa que esa parte, que es una parte de mi fe y que es una parte de mi amor y de mi adoración, no va a recibir alimento. ¿Y qué sucede cuando uno no recibe alimento? Que muere por inanición. Recordemos que los evangélicos desde hace mucho tiempo, en muchos de nuestros países, están utilizando esa estrategia. Hace unos años, que pueden ser 15, 20, 30, la principal estrategia de ellos era el ataque directo a la Iglesia Católica. Y todavía sigue habiendo algunos extremistas que hablan así, pero ese era el lenguaje que tenían la mayoría de los evangélicos. Cuando yo era niño, por ejemplo, se sabía que un evangélico, su manera de atacar a la iglesia era: ustedes son unos idólatras, los sacerdotes de ustedes son ministros del demonio, Roma es la gran prostituta. Ese era el lenguaje que se utilizaba. Todavía algunos extremistas lo siguen utilizando, pero en general los grupos de los que se llaman cristianos, entre comillas, no usan esa estrategia, sino lo que hacen es presentarse como simplemente cristianos. Aquí no nos metemos con tu religión, simplemente ven, escucha la palabra, simplemente ven, participa de estos cantos, simplemente ven y experimenta el poder del Señor. Pero ¿qué pasa? Que después de meses y meses de estar ahí, de nuevo, el problema no es una predicación. Yo puedo oírle una predicación a un protestante y es perfecta, en el sentido que es perfectamente clara, ortodoxa. Lo que él está proclamando es el amor de Dios que lo salvó en la sangre de Cristo. ¿Quién va a quejarse de eso? Pero pasa lo mismo que con las canciones. Meses y meses de estar oyendo solamente el mensaje evangélico hace que se empiece a morir la fe en otras cosas. Es decir, lo grave del protestantismo no es lo que dice, sino lo que calla. ¿Y qué pasa? Que cuando tú has dejado de oír y cuando se te ha muerto la fe en la Eucaristía, cuando tú has dejado de oír y se te ha muerto la fe en el lugar que ocupa María dentro de la obra de la salvación, en lo que significa el primado de Pedro, en lo que significa el ministerio ordenado, cuando ya toda esa fe se te ha muerto porque te la han matado por inanición, estás listo para renunciar a todo eso y ya no lo sientes, ya no te duele. Si el primer día te hubieran dicho: tienes que renunciar a tu fe en la Eucaristía, tú hubieras dicho: no, esto es una secta, esto es un peligro. Pero te anestesian y en el largo camino y en el proceso de los meses se te muere la fe. Entonces, repito, no es que una canción protestante lo vaya a volver a uno protestante. No es que una y cada canción protestante sea un peligro y sea la destrucción de la fe. Pero es que la gente no oye así. La gente pone el aparato a que suene todo el día protestante y ahí es donde se muere la fe. Ese es solo el primer problema, que realmente es el más grave. El segundo problema que tenemos es que a medida que la persona se mete en esa historia,
empieza a desconocer las historias, las tradiciones y las riquezas de nuestra familia. Entonces resulta que nosotros, por ejemplo, en la Iglesia Católica tenemos todo un recorrido maravilloso que incluye, por ejemplo, música gregoriana, incluye música polifónica. La gente desconoce lo que tiene en casa. Entonces nosotros no apreciamos lo que tenemos y ese es un segundo problema. El hecho de que uno desprecie su propia raíz, uno desprecie su propia familia, es un grave error. Y el tercer problema que tiene la música protestante es que casi toda, me atrevo a decir, y uno lo puede ver ya desde los títulos, es música escrita en clave de subjetivismo. Es lo que a mí me pasó, es lo que yo sentí, es lo que yo encontré, es lo que yo concluí, es el paso que yo di. ¿Y eso qué significa? Que la fe se presenta como un evento completamente subjetivo, muy propio del protestantismo, porque el protestantismo es la sola escritura, es decir, lo que tú entiendas y lo que tú interpretes, esa es tu verdad. Si tú sacaste eso de la Biblia, eso es lo que la palabra te dice a ti. Y la contradicción más grande y la más vergonzosa del protestantismo es ver 20 protestantes, cada uno diciendo que la palabra de Dios se interpreta sola, cada uno diciendo que la palabra de Dios es clarísima y cada uno diciendo una cosa distinta. ¿Cómo me explican ellos eso? Se supone que la palabra es clara, se supone que la palabra es autoevidente y se interpreta ella sola, pero cada uno toma su propia enseñanza. Ejemplo típico. ¿Quiénes son protestantes? Calvinistas, por ejemplo. ¿Qué dicen los calvinistas? El lema de ellos es: una vez salvo, siempre salvo. Los calvinistas creen en la predestinación. Los calvinistas creen que si una persona está destinada a la salvación, por más que peque, se salva. Y si una persona está destinada a la condenación, por más que ore o suplique, se condena. Ese pensamiento no lo aceptan la mayor parte de los otros protestantes. Pero sin embargo, los calvinistas creen que la Biblia se interpreta sola. Y los otros también creen que la Biblia se interpreta sola. Un caso dramático es lo que está sucediendo ahora mismo, como lo hablábamos con algunos de ustedes, en torno a la moral. El caso es muy grave. Unos protestantes, sobre todo los de países más bien humildes o desarrollados, toman la palabra de Dios y dicen: la palabra dice que ni los afeminados ni los sodomitas heredarán el reino de los cielos. Y nosotros nos atenemos a eso. Otros, típicamente los protestantes europeos, que ya llevan muchos años apartados de la iglesia y apartados de cualquier autoridad y cualquier magisterio, dicen: no, lo que sucede es que ese era un condicionamiento cultural o era una limitación de San Pablo, pero en realidad lo que prima es el amor. Entonces, si hay amor, no importa si se da intimidad entre el mismo sexo, distinto sexo o no sexo o lo que sea. Y fíjate, esto que estoy hablando es dentro del mismo anglicanismo, dentro de una rama de los protestantes. Los anglicanos, tipo Escocia, Inglaterra, dicen no hay problema con el homosexualismo. Los anglicanos tipo Sudáfrica, Sudán o lo que sea, dicen un momento que sí hay problema. Y ambos dicen que la Biblia es evidente. Y ambos dicen que la Biblia es clara y que la Biblia es transparente. Esto es para que nos demos cuenta que los peligros a los que lleva el libre examen, y el protestantismo no puede subsistir sin libre examen. Porque para ser protestante tú tienes que creer que la palabra sí lo va a decir todo. Y resulta que en el momento en el que tú dices que la palabra lo va a decir todo, tú no tienes manera de resolver un conflicto con otra persona. No tienes manera. Porque ¿qué vas a decir? No, que la Biblia dice eso. Es que no es sino verlos cómo se pelean entre ellos. Que la Biblia dice eso, que la Biblia dice esto otro. Un último ejemplo y te doy la palabra. Mire el caso de lo que sucedió cuando surgieron los pentecostales. Los pentecostales no son tan antiguos, son de hecho de los más recientes en comparación con otras iglesias. Los pentecostales surgieron a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Ellos empezaron a tener experiencias de oración muy fuertes y vino el tema de la oración en lenguas. Y para ellos,
la señal del Espíritu Santo es que tú ores en lenguas. Durante décadas, eso ya lo han cambiado los mismos pentecostales, porque es que un protestante no solamente es libre, entre comillas, para negar lo que otro protestante diga en el mismo siglo, sino que el protestante también es libre para negar lo que otros dijeron dentro de su mismo grupo hace tiempo. Entonces ellos se van contradiciendo y van cambiando las cosas. Nadie piense que los luteranos de hoy son iguales o que piensan o creen lo mismo que los luteranos de hace 2 siglos y hace 4 siglos. Yo me imagino la cantidad de luteranos que estarán revolviéndose en sus tumbas de ver que los luteranos de hoy en Alemania o en Dinamarca piensan que el matrimonio gay no tiene ningún problema. Pero ¿qué pasa? Que los luteranos que en el siglo XXI dicen que el matrimonio gay no tiene problema y no tienen empacho en pensar distinto que los anglicanos o los calvinistas, pues tampoco tienen problema en decir lo contrario de lo que decían los mismos luteranos de hace 1 siglo o de hace 2 siglos. Entonces los pentecostales en sus orígenes decían: la persona que no tenga oración en lenguas no conoce el Espíritu Santo, la persona que no conoce el Espíritu Santo no es cristiana. Entonces durante décadas el criterio de los pentecostales para saber quién tiene a Jesús es si tú oras en lenguas. Si tú no tienes oración en lenguas, tú no eres cristiano. Así obraban ellos. Y ellos supuestamente sacaban eso de la Biblia. Entonces, ¿qué es el protestantismo? Es una torre de Babel, donde finalmente cada persona en el momento en el que está en desacuerdo, pues mueve un poquito su tienda, funda su grupo y empezó. Y ánimo y adelante, y que el Señor me prosperó y se acabó el problema. Bueno, volviendo a la pregunta original, tomar la música protestante es meterse en ese universo. Yo casi me atrevo a decir lo mismo que digo cuando las personas preguntan por la meditación. ¿Es problema hacer meditación o aprender budismo zen? En el budismo zen no se invoca a nadie, son ejercicios mentales y de respiración. Pero ¿qué pasa? Que en el budismo zen tú te estás metiendo en un universo religioso que niega a Dios. Y tú puedes decir: no, pero yo simplemente estoy haciendo una relajación, estoy descansando mi mente. No, al tomar una opción de esas, tú te estás metiendo en un universo que rechaza a Dios. Imagínate una persona que dijera: no música protestante, sino por ejemplo música hindú. Hay gente que le fascina la música hindú. Y entonces, en la música hindú o no cantan nada o son solo instrumentos. Si yo pongo música instrumental hindú, ¿eso es bueno o es malo? Mucha gente diría: no, pues no pasa nada. Pero uno se da cuenta, esa música se ha utilizado para celebrar a esas deidades, esa música se ha utilizado para afianzar ese mensaje. Es decir, estoy tratando de evitar la palabra, pero realmente uno podría decir: esa música está contaminada. Esa música pertenece a un universo espiritual que es distinto. Termino mi respuesta contándoles una cosa que me sucedió con una conferencia. Resulta que hay una periodista norteamericana que se llama Krista Tippett. Krista Tippett tiene programas en un programa que se llama Hablando de la Fe, Speaking of Faith, y tiene otro que se llama On Being, sobre el cero, o el cero, no sé cómo se traduciría eso. Bueno, ella entrevistó a una cantante de apellido Monk, ahora no me acuerdo el primer nombre de ella, pero el apellido es Monk, como decir monje en inglés. Y esta cantante a lo que se dedica es a explorar cantos egipcios, cantos griegos, cantos antiguos, cuestiones sonoras de no sé qué. Y ella también diseña cantos de esos, cantos para celebrar la luz, es puro paganismo, cantos para celebrar la luz, cantos para celebrar la vida. Yo oigo mucho ese programa de Krista Tippett por muchas razones que no vienen ahora al caso, es muy ilustrativo, pero varias veces he visto a qué clase de personas está entrevistando ella. Oiga, y esta señora empieza a cantar. Ustedes me conocen, ustedes saben que yo no soy un hipersensible en esos temas, pero yo empecé a sentirme mal. Yo no tengo ni idea a quién estaba invocando esa vieja, pero esa señora empieza con su canto y hacía como unos trinos y volvía y subía y bajaba y cambiaba la voz y daba un giro y no sé qué. Yo decía: mire, esto es
o sea, esto parece grabado en una aquelarre, parece grabado en una sesión espiritista, ella que diga su cuento, que quiera decirlo, pero esto pertenece a uno, y no estaba diciendo palabras inteligibles, yo no sabía lo que ella estaba diciendo, y supuestamente ella no dice nada, supuestamente ella únicamente está jugando con sonidos. Supuestamente, pero yo no sé si ella consciente o inconscientemente termina haciendo una cosa que es feísima. Yo suspendí ese programa y por supuesto borré ese archivo. Ahí hay una cosa fea, esa cosa está mal. Resumen, la persona, oír un canto protestante no es la condenación. Hay cantos protestantes muy bien hechos. Hay cantos protestantes que de tal manera se han integrado en la celebración católica que prácticamente podríamos decir que han sido como bautizados, si vamos a darle ese nombre. Hay muchos cantos de ese género y yo creo que uno de algún modo podría dejar una pequeña rendija para ver que eso puede suceder. Pero el principal peligro está en habituarse a oír esa música, como hay gente que la oye día y noche, con las consecuencias que hemos dicho, y las resumo. Primera, que muere por inanición una parte de tu fe. Segunda, desprecias los tesoros de tu catolicismo. Tercera, entronizas el subjetivismo y con él el relativismo. Y cuarta, nos resultaron 4, cuidado porque también se da contaminación espiritual. Miren, esos grandes autores, y este es un tema... Y que es una industria, Frank. Es una industria, pero aquí hay algo más serio que eso. Un hombre como Marcos Witt, un hombre como Jesús Adrián Romero, esos hombres, o Paul Wilbur es otro muy famoso, no me vengan a decir esos hombres que ellos carecen de conocimiento. Yo puedo creer que el evangélico que está en el barrio pobre de Soacha, por allá en La Porra, y alguien le dice que Jesús te salva, y le ayuda y lo acoge y lo ama, esa persona digamos que puede salirse de su fe católica en buena parte por ignorancia. Pero a mí no me vengan a decir que Jesús Adrián Romero tiene ignorancia. A mí no me vengan a decir que Paul Wilbur tiene ignorancia. A mí no me vengan a decir que Marcos Witt tiene ignorancia. Esas personas conocen la palabra y esas personas saben que están negando la palabra. Y esas personas saben que la razón principal para negar la palabra es porque si ellos dijeran que reciben la palabra con todas sus consecuencias, eso significa volverse católico. Si ellos dijeran eso, si ellos recibieran la palabra con todas sus consecuencias, se les daña el mercado. Entonces, ¿qué está pasando en el corazón de una persona de estas? Y ojalá yo me equivoque, pero es que yo no puedo creer que haya ignorancia ahí. ¿Qué está pasando en un corazón de esos? Es un corazón que con conciencia se está rebelando ante la palabra de Dios, con conciencia se está resistiendo a la verdad y con conciencia está asegurando un negocio. Ese es el tipo de corazón que yo quiero que me enseñe a alabar a Dios. Ese es el tipo de corazón que yo quiero que sea mi maestro de alabanza. Entonces ahí hay un peligro muy, muy serio, porque ahí entramos en el dominio de lo espiritual. ¿Qué espíritu mueve a una persona que conscientemente está negando la palabra y conscientemente está negando la verdadera iglesia? Es un poco lo que conversábamos contigo en las primeras charlas. Yo puedo creer que una persona que va a la Misión Carismática Internacional y va con sus angustias y va con sus problemas y va con sus cosas y allá encuentra una esperanza y un mensaje de poder y una alabanza fuerte, que esa persona pueda pasarse a ese grupo, yo se lo entiendo. Pero a mí no me vengan a decir que los líderes de eso no saben la verdad. A mí no me vengan a decir que los líderes de eso nunca han leído los pasajes que les contradicen lo que ellos están diciendo. A mí no me vengan a decir que ellos pueden alegar ignorancia. Entonces ahí es donde está lo grave, que este tipo de personas se meten en esos cuentos y después de que ya el tren está andando y ya la máquina está andando y ya tienen un negocio montado y ya tienen mansión en la Florida y ya tienen entradas todos los meses, ahí bajarse del bus, ahí es que es difícil. Ahí es cuando es difícil. Ahí es donde la gente dice, no, yo ya sigo en esto. Pero están amarrados por los ídolos de este mundo. Y mientras tanto pueden decir tonterías de las imágenes de la Virgen o lo que sea. Los ídolos verdaderos son los ídolos que se han instalado en el corazón de ellos. Y esos ídolos son los que la gente no se da cuenta que termina sirviendo cuando compra esa música y cuando consume y consume y consume esa música.
Entonces, aunque Dios puede hacer cosas maravillosas con todo el mundo, y aunque una que otra alabanza, uno que otro canto pueda servir, en general, oír de modo habitual ese tipo de música, termina impregnándote de ese mismo espíritu de rebeldía y termina impregnándote o infectándote de ese espíritu de división.